Buenos días. A nuestro grupo le correspondió el tema Grupo Focal. Los integrantes son Felipe Machuca, Alejandro Rodríguez, Marlon Villota y yo, María Fernanda Ortiz. Entonces, en esta presentación vamos a hablar acerca de la definición, las características, las ventajas y desventajas, la historia, el propósito en general y como herramienta de investigación cualitativa, la estructuración, la planeación y organización y la recolección y análisis del grupo focal. Al final, daremos el ejemplo de una investigación en donde se utilizó el grupo focal como método de recolección de datos. Entonces, ¿qué es un grupo focal? Bueno, el grupo focal es básicamente un tipo de entrevista grupal, pero lo que la diferencia de los demás es más que todo el manejo de la temática y la interacción que se da. En el manejo de la temática, ¿por qué? Porque el grupo focal es precisamente focal dado que se enfoca en una sola temática. La interacción es diferente dado que no es una interacción entre el entrevistador preguntando y esperando respuestas de los participantes, sino que el entrevistador es más que todo un moderador, el cual vela porque la discusión no se expanda, o sea, no se salga del tema, y solo provee las preguntas y la discusión se da entre los participantes del grupo focal. Bueno, decimos que el grupo focal es una técnica cualitativa debido a la información a la que apunta. El grupo focal sirve para una recolección de información acerca de las opiniones, las creencias y las experiencias que los participantes tienen en torno al tema. El grupo focal más que todo aporta a las investigaciones de tipo social, dado que tiene características como el debate organizado, la actividad cooperativa, el evento social y la interacción. Características principales: grupos de 6 a 12 personas con un moderador y un observador asistente. El moderador es el que lleva el curso de discusión y el observador asistente es el que toma notas de lo que está pasando. Importancia del enfoque de discusión. La discusión siempre tiene que estar centrada en el objetivo de la investigación, no puede cambiar radicalmente de un tema a otro. Se centra en una discusión entre los participantes a partir de las preguntas que provee el moderador. El moderador hace las preguntas, los participantes las responden, discuten entre ellos, el moderador pone cuidado y el asistente toma notas de lo que está pasando. Ventajas del grupo focal. Permite revisar la validez de la información en el mismo momento en que se recolecta. Esto es porque el moderador puede preguntar al participante a qué se refería cuando dijo tal cosa, y el participante le contesta y le dice lo que realmente quiso decir. Permite valorar la confiabilidad de la información, por lo mismo anterior, porque se está recolectando la información en el mismo momento. Entonces el moderador puede preguntar al participante lo que realmente quiso decir. Permite recoger información de manera poco costosa, debido a que es una reunión y las personas simplemente discuten, o sea, no requiere mayores gastos. Y permite entender los procesos de construcción de sentido de realidad de un grupo social específico. Esto es porque las personas que se reúnen no son de culturas radicalmente distintas, sino son de una sociedad, de un grupo social específico, y a través de esta discusión se puede mirar cómo ellos han construido la realidad y cómo el ambiente en el que han vivido les ayuda a construir la realidad que están viendo. Desventajas: abstención de participación por parte de algunos participantes, aparición de roles dominantes o ordenados neutros durante la discusión, generando desigualdad de participación y opiniones. Estos dos puntos se refieren a que algunos participantes simplemente no querrán participar en la discusión o simplemente querrán tener un rol neutro de decir opiniones simplemente al azar. Entonces, para eso el moderador está ahí, para preguntarles, para hacerlos participar, y el asistente también está ahí para ayudar en eso. Ya pasando a la historia, nosotros dividimos la historia del grupo focal en 3 momentos. El primero es el de Merton y Lasserfeld durante los años 20 antes de la Segunda Guerra Mundial, donde usaban los grupos focales para crear manuales de entrenamiento para las tropas militares de Estados Unidos. En 1950 a 1980 pasa a ser usado el grupo focal pasa a ser usado en el mercadeo con los groups de interview, los cuales la idea era conocer a profundidad los pensamientos y conocimientos psicológicos de los consumidores. Gracias a esto, el grupo focal se da a conocer un poco más como una técnica de investigación social, y en 1984 David Morgan y Margaret Spanish, en su libro de la atención sobre los grupos focales para un método para investigación cualitativa en ciencias sociales, lo detallan cada una de sus características, y es como lo conocemos actualmente.
propósitos de un grupo focal. Entonces, los propósitos de un grupo focal son variados, son muchísimos, pero tenemos 4 que son principales. La identificación de problemas. Esta es básicamente la etapa inicial de todo grupo focal, donde los participantes, conociendo muy poco del tema o casi nada, dan sus opiniones y conocimientos frente a este, aportando problemáticas para crear hipótesis que se usarán durante el proyecto. En el planteamiento ya es un poco más estructurado porque ya se tienen unas metas en conjunto y los participantes deben estar opiniones que las cuales le puedan ayudar al grupo para llegar a estas metas. También se debe hacer una discusión de las problemáticas que se pueden dar durante el proceso. La implementación es básicamente ver si el trabajo que se está realizando está bien encaminado, si lo que el grupo está discutiendo está más cerca de las expectativas o lejos frente a la actualidad de su proyecto. Y en el monitoreo ya se ven lo que es los resultados, donde si no importa si el proyecto o el trabajo fue un éxito o un fracaso, aquí lo importante es ver de dónde vinieron esos resultados, por qué se produjeron y ver si se puede cambiar algo para el futuro. Y ahora en el grupo focal como herramienta de investigación cualitativa, entonces lo que Morgan en 1994 nos dice que existen tres factores básicos que toda investigación cualitativa debe poseer. Entonces, lo que es la exploración y descubrimiento es, como anteriormente dije en la primera instancia, la de definir problemáticas, es donde los participantes empiezan a dar sus opiniones y comportamientos y conocimientos sobre un tema y empezar a realizar las hipótesis. En el contexto y profundidad, la idea es conocer el trasfondo que hay frente a la actitud de las personas. Entonces se les incentiva a los participantes a encontrar métodos y modalidades por las cuales ellos encuentren las diferencias entre el uno y el otro. Aquí la importancia es conocer el porqué de las cosas y por qué actúan de esta manera. Y en la interpretación, ya al final encontramos que lo primordial es el conocimiento mutuo que se tienen entre los participantes y entender el pensamiento del uno y el otro. Además, socialmente, ver por qué dos personas del mismo nivel educacional o estratificado tienen conocimientos o pensamientos o opiniones tan distintos y por qué personas de nivel educacional con nivel educacional tan diferente tienen pensamientos tan similares. Entonces, estructura del grupo focal. Ya cuando estamos llevando a cabo el proceso del grupo focal tenemos 3 partes: la iniciación, el desarrollo y la finalización. En la iniciación, pues lo primero es que los participantes o las personas que asisten pues se presenten. Se presenta el entrevistador, se presenta el observador y se presentan los participantes. Ya después de las presentaciones se procede a decir, bueno, los objetivos del grupo focal. Se aclara, digamos, que los datos van a ser tratados de manera confidencial y pues se dice qué se va a hacer con los datos que se recolecten en el grupo focal. Después se procede a hablar de la dinámica que se va a trabajar en el grupo focal y finalmente pues se aclara que nadie en el grupo focal, ninguno de los participantes, tampoco pues el entrevistador o el observador son expertos en el tema. Esto con el objetivo de que los participantes expresen, digamos, sus opiniones y pues compartan sus experiencias de una manera abierta. Ya en el desarrollo, pues el entrevistador empieza con preguntas que son neutrales o preguntas generales que están bueno, relacionadas a la vida cotidiana de las personas. Esto con el objetivo de pues fomentar la participación. Ya en la segunda parte del desarrollo, pues el entrevistador empieza con preguntas ya más hacia el tema, más enfocadas hacia el tema o preguntas que buscan recolectar información que es importante para la investigación como tal. En la parte final del desarrollo, pues lo que se hace es, se da un pequeño resumen de la discusión y se da un tiempo para reflexionar pues, acerca de lo que se ha tratado en la discusión. En la finalización, pues se indica que ya, digamos, esta discusión del grupo focal ya ha terminado. Se da tiempo para hacer preguntas y aclaraciones finales, luego se agradece a los participantes pues, por haber aportado, por haber participado y finalmente pues, se recogen las notas y se complementan en caso de que sea necesario. Con respecto a la planeación y organización de un grupo focal, se deben tener
pues en cuenta esos pasos aquí. El primero es reclutar a los participantes. ¿Cómo se recluta a los participantes? Primero se deben definir unos criterios de selección, que pueden ser edad, género, nivel socioeconómico, pero pues esto ya es a potestad del investigador. Después se deben identificar los potenciales participantes del grupo focal. Se debe hacer entonces un contacto personal con los potenciales participantes en los que se da información sobre los objetos de estudio, se solicita la colaboración y se motiva la participación. Una vez que acceden, se les da instrucciones sobre día, hora, lugar y duración de la entrevista. Cuando están reunidos todos, se define el moderador y el observador asistente, que como ya dijimos, el moderador es quien dirige la discusión y el debate, teniendo en cuenta entonces el tiempo de la discusión, de las intervenciones y llevando la temática. Cuando se define la temática, como ya se dio información a las personas antes de la entrevista, en este caso se tienen que plantear preguntas que no se salgan del tema, pero entonces hay aspectos importantes en el momento de elaborar esas preguntas que son muy puntuales. Las preguntas es importante que sean relevantes al tema de investigación, es decir, no se pueden abordar temas en los que se puede perder la discusión y no se puede llevar a nada. La primera puntualidad de esas preguntas es que tienen que ser preguntas cortas, que tengan claridad y que eviten palabras que puedan tener varios significados y que en general sean comprensibles para todos los participantes. Las preguntas deben ser relevantes para el tema de investigación, es decir, no se deben escoger temas en los que no se sabrá cómo terminar ni cómo llevar a una discusión. Cuando el tema no es familiar para los entrevistados, se debe hacer anteriormente una explicación que pueda permitir que las personas empiecen a debatir sobre ello. Se deben evitar las insinuaciones y los términos parcializados o prejuiciados, ya que esto puede crear una confusión entre los participantes y no es sano para el debate. Finalmente, no se debe asumir que el entrevistado está de acuerdo o en desacuerdo. Hay que preguntarle directamente para tener claridad y asiste en los registros bien explicados. Durante la sesión se tiene que hacer una recolección de datos. ¿Cómo se pueden hacer estas recolecciones de datos? Se pueden hacer notas esquemáticas, grabaciones de voz, grabaciones de video y todo lo que permita tener registro de las opiniones de cada uno de los participantes del grupo focal. Finalmente, se hace un análisis de todos los datos recolectados, organizando las notas, transcribiendo si es necesario las grabaciones de voz o de video, para estudiar los datos y elaborar unas conclusiones que permitan hacer un informe final. Este es un ejemplo de grupo focal como técnica de recolección de información. El nombre de la investigación es Representaciones sociales acerca de la delincuencia que tienen las menores de edad institucionalizadas en un centro de reeducación de la ciudad de Bogotá. Fue realizado por Nancy Marina Vargas Espinosa y Alfonso Sánchez Pilonieto. Entonces, el objetivo general de la investigación era reconocer las representaciones sociales que tienen las menores institucionalizadas en el centro de reeducación de la ciudad de Bogotá. Y la metodología que se utilizó para recolectar esa información fue el grupo de discusión focal. Entonces, la muestra escogida fueron menores entre 12 y 18 años. Algunas tenían bachillerato, otras eran analfabetas y otras tenían solo estudios de primaria. 5 son madres con 2 y 3 niños. En su mayoría se dedican a actividades como vendedoras ambulantes, habitantes de la calle, y un número bajo ha reincidido en actividades delictivas. Los resultados que arrojaron la investigación mostraron que las menores del hogar femenino en la fase de ubicación poseen significados similares acerca de lo que es la delincuencia. Esto permitió que se pudiera hacer un análisis de las estructuras básicas de la representación social y por tanto cumplir con los objetivos de la investigación. Bibliografía.